Volviendo a nuestra capacitación. Estamos mejor. A ver. Ya. En lo que respecta al manejo de cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus, nosotros sabemos que el cadáver viene a ser, bueno, sin herir susceptibilidades, comprende el manejo de todo lo que son los residuos de tipo biocontaminados. Sabemos que manejamos 3 tipos de residuos: biocontaminados, especiales y los comunes. Entonces, ¿por qué razón yo tengo que establecer un protocolo para poder manejar los cadáveres? Porque tengo que disminuir el riesgo de transmisión, tanto para el trabajador del sector salud, que hace la disposición final, para el funerario, que es el que también va a hacer la parte del traslado, para los familiares de esta persona y para la comunidad en general. Entonces, estas directivas o estos protocolos son en base y buscando justamente eso. Riesgo biológico, como sabemos, es la presencia de un organismo, derivado de un organismo, pero que tiene las características de causar un daño biológico o infeccioso, proveniente de un residuo que vendría a ser considerado, ¿no? Y las normas de bioseguridad son todos los cuidados que yo tengo para evitar que el contacto o la manipulación de este residuo genere un daño para la salud. Nosotros para el manejo de cadáveres tenemos resoluciones ministeriales, la 100 del 2020, que ha sido modificada en 3 oportunidades, 171, 189, 208, y la directiva sanitaria 087 del 2020, esa sí es de la DIGESA, no es del MINSA. En general, hay varios puntos, ítems específicos, pero lo que sabemos a la fecha es que el cadáver puede ser inhumado o cremado según decisión del familiar directo. El traslado, la cremación, la inhumación del cadáver debe realizarse de inmediato. Debe ser aislado en bolsa hermética, resistente a fluidos y gases, y bajo ninguna circunstancia se debe abrir. Vemos que este proceso ha sido un poco doloroso en algún momento de la pandemia, cuando muchos no podían despedirse de sus familiares, pero lastimosamente es un protocolo. La cremación o inhumación debe ser autorizada por la DIRIS, DIRESA o JERESA, dependiendo de cada comunidad, ¿no? Bueno, estos son varias especificaciones que ya son cosas muy puntuales de acuerdo a cómo podemos manejar el cadáver en la sala de aislamiento o en UCI, etc., con el fin de proteger tanto a nuestros trabajadores, a los familiares, como lo decíamos al inicio, ¿no? Se puede permitir el acceso a una distancia no menor de 2 metros, únicamente a 2 familiares directos, para visualizar el cadáver como apoyo del duelo. Como apoyo del duelo y también para la identificación, por una cuestión médico-legal, a veces ustedes saben de que puede haber un paciente o un familiar que diga, no, no es mi paciente, ¿no? Entonces, a veces esta visualización sirve para esa identificación. Pero no se permite si esa persona es de riesgo. Por ejemplo, si visiblemente tiene más de 65 años, no tiene un buen estado de salud, no puedo permitir el contacto. Luego, todos los enseres deben ser desechados, no pueden ser bajo ninguna circunstancia devueltos a los familiares. Obviamente, el personal que realiza la manipulación del cadáver debe contar con el EPP adecuado. En algunos casos, si se van a realizar tareas pesadas, se debe usar guantes de caucho, delantal de caucho, zapatos cerrados, resistentes, como parte del EPP. Una vez envuelto el cadáver en sábana, debe ser ingresado a una bolsa hermética. Estas bolsas tienen sus propias propiedades, en las cuales se debe que sean impermeables, que sean totalmente selladas,
que tenga resistencia a gases, etc. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Nosotros sabemos que los residuos biológicos a veces pueden tener aislamiento intermedio, es decir, lo tengo acá, donde lo generé, de ahí puede pasar a una sala intermedia y de ahí a la disposición final. En todo lo que tiene que ver con COVID, la disposición de residuos sólidos no puede tener aislamiento intermedio, de donde se genera, que es el almacenamiento primario, hasta el final. No puede tener aislamiento intermedio y debe procurarse de que una vez sellada la bolsa, nosotros la desinfectemos, hagamos el rociado con hipoclorito en la parte externa, desinfectar la habitación y mandarlo a disposición final, no a intermedio. Ahora, ¿qué sucediera si esto pasa fuera de un establecimiento de salud? El cadáver no debe permanecer más de 24 horas en el mortorio del establecimiento de salud una vez que ha sido colocado en las bolsas resistentes. Igualmente la bolsa debe ser rociada con el hipoclorito de sodio y no se va a abrir por ninguna circunstancia. Bueno, ya estas son cosas administrativas que se tiene que informar si cuenta con un seguro de salud. Ahora, ¿qué pasa si es un caso sospechoso? No es confirmado, pero es sospechoso. Igual, debo dar por hecho que es un caso confirmado, para poder manejarlo como tal. Para el retiro del cadáver, debo llamar al personal indicado, debo realizar el higiene de manos, debo manipularlo con el EPP adecuado. ¿Qué pasa si yo como personal de salud me llaman y me dicen, mi papá ha tenido un infarto, llego y tengo EPP, pero que no es para COVID? No puedo manipular, si es que es un cadáver, no estoy seguro y no estoy con la certeza de cuál ha sido la causa de fallecimiento con un EPP normal. Tengo que colocarme en el EPP para COVID. Y se avisa a la autoridad sanitaria de la jurisdicción. La cremación, bueno, la cremación, tanto para la inhumación o cremación, debe ser dentro de un plazo de 24 horas, desde el momento que se certifique el fallecimiento. Obviamente, como decíamos, en la bolsa resistente, las personas deben usar el EPP, la bolsa debe ser rociada, como lo decíamos, con hipoclorito. La inhumación puede ser en sepultura, en tierra o en nicho. Antes lo decían, el velorio del cadáver está terminantemente prohibido. El caso de los cadáveres que cuenten con dispositivos médicos invasivos, siempre se procederá a inhumación. Hay un equipo humanitario de recojo de cadáveres que se encarga de disponer esto de manera inmediata. Si es que en caso hay un crematorio que esté autorizado para realizar estos servicios, entrega las cenizas a los deudos si es que lo solicita, lo teniendo acceso a las mismas hasta 24 horas posteriores de la cremación, no de manera inmediata. En caso no existe el crematorio, se procede al inhumación, como lo hemos dicho, con las medidas, con cierre hermético. El velorio del cadáver está terminantemente prohibido. ¿Por qué razón? Ustedes dirán, pero ya está cubierto, ya no genera residuos y todo. Pero también es cierto de que de repente esta persona tuvo contacto con otros familiares y estamos teniendo más casos, sean portadores asintomáticos o sean sintomáticos leves, y en ese momento no podemos hacer un tamizaje. Entonces, por eso se restringe todo lo que es los velorios. El uso de EPPs obviamente tiene que ser con los EPPs adecuados. El EPP debe ser parecido a lo que como se maneja con los de muy alto riesgo. Dijimos que en ocasiones se tienen que usar guantes de caucho, zapatos de seguridad, etc. La colocación y el retiro de EPP debe ser eliminarse todos los EPPs que han sido usados en este proceso. No se recopilan, no se recolectan y no se usan para otro proceso. Si yo, por ejemplo, como técnico de enfermería, dispuse del cadáver y lo envié, ese EPP se desecha. No puedo regresar con ese EPP a mi zona de trabajo por ningún motivo. Siempre es obligatorio el uso de guantes, N95 como mínimo, y como decíamos, el EPP debe ser eliminado inmediatamente, no reutilizado.
El higiene de manos siempre va a ser necesario, siempre va a ser la medida salvadora para todos nosotros. Solamente se recomienda la aplicación de alcohol gel cuando no pueda hacer una higiene de manos adecuada. En el caso de las necropsias, también existen protocolos. El personal que realiza la necropsia debe usar el EPP adecuado. Debe haber digamos, una verificación de síntomas 14 días después de que esa persona realizó la necropsia. Finalizada la necropsia, el cadáver debe ser cremado o inhumado según corresponda. Obviamente todos los residuos contaminados deben ser eliminados. La limpieza de las superficies ambientes también. Terminado el cadáver, ya sea en la vivienda, en el mortorio, en el establecimiento, en el cuarto, etcétera, en la sala de atención, debe limpiarse todas las superficies, debe hacerse toda la limpieza y desinfección de los materiales, así como la ropa que va a ser eliminada, la vestimenta del fallecido, etc. No va a ser devuelta a los trabajadores. Ahora, si el cadáver se encuentra en la vivienda, se debe hablar para el traslado adecuado. Nosotros no podemos trasladarlo hasta que no sepamos o descartemos de que se trata de un caso de COVID. Toda muerte sospechosa de COVID debe ser manejada como un caso confirmado, como lo decíamos anteriormente. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que hasta que no sepamos la causa de la muerte, que por ejemplo no pase a necropsia, tenemos que manejarlo como un caso confirmado. Esto es algo muy penoso porque muchas veces en los domicilios fallecen personas de muerte natural, por así decirlo, pero sin embargo, si es que no han tenido un certificado de defunción del médico tratante, las autoridades lo van a tomar como caso confirmado hasta demostrar lo contrario. Los familiares directos no pueden asistir a los servicios funerarios más de 2 días en la cremación y más de 5 días para la inhumación. Es decir, debe ser lo más pronto posible para evitar la exposición. Acá yo les traje unas especificaciones de las bolsas para el desecho hospitalario, que debe ser de 30x50 con impresión de riesgo biológico, polipropileno autoclavable de 50 a 70 micras de espesor. Son otras especificaciones de las bolsas mortuorias. El cadáver debe ser colocado en doble bolsa con cremallera y, como decíamos, fuera se debe rociar todo lo que es el hipoclorito. Acá hay un flujograma acerca de que está en la directiva sanitaria que tiene la DIGESA, que más o menos engloba lo que hemos mencionado, ¿no? Se debe colocar al cadáver dentro de una bolsa hermética, cerrar y rociar hipoclorito al 0.5. Colocar en ataúd, llevar al crematorio sin sacar de la bolsa hermética o colocar al ataúd, cerrar y no abrir. Si no hay crematorio, inhumar el cadáver inmediatamente en el cementerio. Por ningún motivo abrir el ataúd. Y acá, como decíamos, el fallecimiento en un lugar distinto al establecimiento de salud tiene que ser comunicado a todas las autoridades para que se puedan hacer todas las diligencias. Y como les digo, constatar si es que ha sido por una muerte diferente a COVID, porque el manejo va a ser distinto. Entonces, esto es lo referente a lo que es el manejo de cadáveres. Lo importante acá es que esto viene a ser un residuo biocontaminado. No debe tener almacenamiento intermedio, no se debe abrir el ataúd y no se deben tener los velatorios para protección tanto de los familiares, del personal de salud, de la comunidad y del personal funerario.